Hoy varias familias colombianas se regocijan por el retorno de sus familiares a casa luego de un secuestro que nunca debió ocurrir. Se trata del político ocañero Ramón José Cabrales, del cabo del ejército Jair de Jesús Villar, del patrullero de la policía Héctor Germán Pérez y de la ciudadana norte santandereana Olga María Ríos. Todos habían sido privados de la libertad por la organización criminal del ELN, cuyos cabecillas están a punto de iniciar una fase pública de diálogos de paz con el gobierno, pero evitan comprometerse a dejar de secuestrar. Claro, nosotros desarrollamos determinado tipo de actividades en la confrontación militar porque pues nosotros no tenemos la posibilidad de acceder al crédito internacional. En el caso de Cabrales, la liberación se produjo luego de que su familia pagara por su rescate. Otros, como los uniformados Pérez y Villar, volvieron a la libertad por presión del gobierno, pero aún faltan más, y lo que es más grave, el ELN sigue secuestrando. Robert Hernán Guáquez. 13 años después del secuestro del agente de la policía Robert Hernán Guáquez, ella, Rubí Delgado, sigue rezando en un improvisado altar por su esposo. El uniformado fue secuestrado en mayo del año 2003, al parecer por un comando armado del ELN, cuando salía del municipio de Sotomayor rumbo a Pasto a cumplir una cita médica. 13 años después de su secuestro, su familia nunca recibió pruebas de supervivencia. Es el mismo tiempo en el que esta mujer le sigue pidiendo al ELN que tenga un gesto de buena voluntad de paz e informe qué pasó con su esposo. Javier Albernia. El administrador de empresas Javier Albernia, de 41 años, fue secuestrado en una finca de Curumaní, Cesar, el 17 de enero de 2014 por 6 guerrilleros del ELN. Su familia lleva esperando 738 días para que les digan qué pasó con Javier. Sin embargo, desde Caracas, Venezuela, los cabecillas de esta agrupación criminal niegan tenerlo en su poder. Niño secuestrado. La Defensoría Regional del Pueblo de Risaralda y la 8ª Brigada del Ejército denunciaron la semana pasada que el Frente Cacique Calarcá del ELN tiene secuestrado a un niño de 3 años desde hace 9 meses. Según denunció la madre del menor, el rapto de su hijo se produjo en junio del año 2015, al parecer en represalia por la decisión que ella tomó de desmovilizarse de ese grupo guerrillero. Desde ahí yo no sé nada, absolutamente nada del niño, y quiero que me ayuden, o quiero que me regresen el bebé. Según un reciente estudio del Centro de Memoria Histórica, en 37 años de guerra, 6.789 personas han sido secuestradas por esta agrupación subversiva. Desde el ángulo de las víctimas directas de este conflicto que enfrenta Colombia, analizamos también lo que sucede en los últimos días, específicamente el anuncio de esa fase pública de conversaciones que, según lo ha dicho el ELN, iniciará este grupo al margen de la ley en no menos de 2 meses con el gobierno colombiano. Saludo en Pasto, Colombia, a Clara Nután, es la mamá del policía Robert Hernández Guáquez. Él fue secuestrado por el ELN el 27 de mayo del año 2003 en el departamento de Nariño. Doña Clara, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Doña Clara, ¿me escucha? Bueno, vamos sí, a... señor. ¿Me escucha? Perfecto. Sí. Voy directamente con usted. La quiero saludar y preguntarle qué respuesta ha recibido usted en los últimos días frente a lo que sucedió con su hijo, un policía que usted no ve ya hace cerca de 13 años. No, pues yo no he recibido ninguna respuesta. ¿No le han dado ninguna? Durante todo este tiempo, ¿ha habido alguna investigación que esclarezca qué pudo haber sucedido con él? Sí estábamos investigando qué pasó con él, si vivía o murió. Y específicamente, ¿qué les han dicho? Pues no, nosotros nos dijeron en un tiempo que él le habían quitado la vida. ¿Y esa noticia nunca se confirmó? ¿Nunca le dieron razón si realmente él había perdido la vida o si por el contrario él se encuentra todavía en poder del ELN? De pronto puede estar por ahí. Si Dios quisiera que él estuviera vivo por ahí.
¿Qué le dice su corazón de mamá? Doña Clara, ¿me escucha? Sí, señor, sí le escucho. No, le preguntaba que su corazón de mamá, ¿qué le dice? Han pasado muchos años y la situación que usted enfrenta es la que viven quizás otros familiares de secuestrados, no solamente del ELN, sino también de las FARC. Ese corazón de mamá, ¿qué le dice a usted de lo que pudo haber sucedido con él? Pues yo como mamá me dice que él no está muerto, pero como dijeron que él le quitaron la vida, entonces pues yo a rato sí creo, pues, ¿no? ¿Ha recibido usted alguna prueba de supervivencia durante todo este tiempo, doña Clara? No, ni una prueba, ni que él vive, ni que él murió, sino solo eso nomás. ¿Qué le dice usted hoy a través de las cámaras del programa La Noche al ELN, que son finalmente los responsables de que su hijo no esté a su lado? Pues yo le digo al ELN que por favor me ayuden a darme una prueba de supervivencia, si vive o qué hicieron con él. Y al gobierno, que en ese momento ha anunciado una fase pública de negociaciones con el ELN, ¿qué decirle quizás a los representantes negociadores que en las próximas semanas iniciarán esa fase de conversaciones? Yo pues le pido al gobierno que también me ayude para, como él dialoga con ellos, que me ayude a saber qué pasó con mi hijo. Doña Clara, realmente sabemos lo difícil que es para usted esta situación, estar en la completa incertidumbre, porque como lo dije al comienzo, luego de 13 años, usted no sabe qué pudo haber sucedido con Hernán Guáquez, con su hijo. Para finalizar, ¿qué mensaje le envía a ese hijo que posiblemente, usted no tiene la certeza, posiblemente puede estar con vida? Pues yo le digo a él que yo estoy pidiendo harto a mi Dios, que si él vive, que pronto se haga la paz y les den la libertad a todos los secuestrados. Pues doña Clara Mután, hemos querido invitarla porque aquí en el programa La Noche siempre visibilizamos ese dolor que tienen las víctimas directas de estos grupos criminales que en ese momento adelantan un proceso de paz con el gobierno colombiano. Muchas gracias por haber estado con nosotros, doña Clara. Bueno, gracias, yo también. Regreso nuevamente a Bogotá, Colombia, con Alfredo Rangel, senador colombiano por el Partido Centro Democrático. Senador Rangel, el presidente ha dicho que las víctimas están en el centro de este proceso. ¿Usted qué opinión le merecen estas declaraciones? Y se lo pregunto también a propósito de este testimonio de una mamá que no ve hace 13 años a su hijo y que tampoco ha tenido ninguna respuesta. De hecho, ya no sabe si está vivo o muerto. Pues creo que eso es pura retórica del gobierno. Si las víctimas estuvieran realmente en el centro de estos diálogos de paz, el gobierno ha debido exigirle tanto a las FARC como al ELN que se libere a todos los secuestrados, que se sepa la suerte de los desaparecidos, que se libere a los niños que están secuestrados en las filas tanto de las FARC como del ELN. Dicho sea de paso, las FARC se comprometieron públicamente ante el país a liberar a todos los niños que tenían en sus filas. No han liberado ni uno solo, con la disculpa de que ellos no tienen niños en sus filas, cuando está aprobado por ONGs internacionales, nacionales, la Defensoría del Pueblo, etcétera, que son centenares y miles los niños que están en las filas de las FARC. De igual manera sucede con el ELN. Si estuvieran en el centro de estos diálogos las víctimas, ese niño del Casanare ya hubiera sido liberado por exigencia del mismo gobierno. Tal vez el ELN y las FARC no tienen muchos deseos de liberar a esos niños, pero el gobierno debería exigirle de manera perentoria para poder continuar esas conversaciones, estos gestos humanitarios, que no tienen ningún tipo de explicación el que continúen esos niños en las filas de esos grupos guerrilleros. Me parece que también la extorsión, que parece un delito muy semioculto en medio de estos diálogos de paz, pero que está creciendo y está trayendo sufrimiento, está trayendo inseguridad, está trayendo mucha
mucha incertidumbre en muchas familias colombianas a lo largo y ancho del país. Según las mismas cifras oficiales, la extorsión ha crecido en un 300% en los últimos años y eso debería suspenderse como una condición para que estos diálogos de paz vuelvan a tener algún tipo de credibilidad dentro de la opinión pública. Las víctimas están en el centro de estos diálogos, pero solamente de manera retórica, no de manera real, solamente en el discurso del gobierno, pero en la práctica este terrorismo de la FARC y el ELN sigue victimizando, sigue produciendo más víctimas dentro del pueblo colombiano. Representante de la Cámara, Alirio Uribe, ¿usted qué opina? ¿Las víctimas están o no están en el centro de este proceso de paz? Bueno, primero que todo, pues quiero expresarle a doña Clara la solidaridad y todos esperamos que ojalá su hijo Roberto esté con vida. Indudablemente que nosotros necesitamos, todos los colombianos, y me llama la atención la posición generosa de doña Clara, porque cuando uno habla siempre con las víctimas siempre quieren que termine el proceso, que haya paz, que haya una negociación. Y lo que más quiere la mamá de un secuestrado, la mamá de un desaparecido, la mamá de alguien que fue asesinado, pues es que a ninguna otra mamá le pase lo mismo, que esto pare. Y bueno, dentro de la agenda de negociación está el punto número 4. Ese punto número 4 tiene que ver con la verdad, con la reparación, con la justicia, con la no repetición, con la memoria de las víctimas. Y yo creo que el ELN y las FARC tienen totalmente la obligación, a la luz de los acuerdos, a la luz del derecho internacional, de esclarecer qué pasó con esos soldados y policías que no aparecen, si están en su poder, si fue que murieron en medio de lo que pasa en la selva, etcétera, si fue que fueron asesinados porque se trataron de fugar. Todo eso hace parte de esa verdad que las víctimas están reclamando y creo yo que esa es una exigibilidad. Yo llamo la atención, como lo decía el senador Alfredo Rangel, son miles de personas secuestradas, miles de desaparecidos. Si miramos el listado de víctimas en Colombia, el registro de víctimas ya está llegando a 8 millones de personas. Yo creo que ya es suficiente 50 años de guerra y suficiente 8 millones de víctimas y no necesitamos que muera nadie más, que nadie más le pase lo que ha pasado y por eso uno de los componentes importantes en un escenario de posconflicto es garantizar la no repetición de los crímenes, que nunca más vuelva a pasar hechos tan terribles como el que le ha pasado a doña Clara. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Antes despido al senador Alfredo Rangel. Por cuestiones de agenda solo puede acompañarnos hasta este momento. Senador Alfredo Rangel, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches para todos. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos continuaremos con Alirio Uribe Muñoz, representante de la Cámara. Precisamente lo hemos invitado porque él también hace parte de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. Ellos han emitido un comunicado, como lo hemos planteado el día de hoy. Han pedido al Gobierno Nacional y al ELN que cuanto antes comiencen esa fase pública de negociaciones. Antes de irme a esta pausa, voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes. Hasta ahora, hoy les preguntamos, ¿ustedes creen que el ELN tiene o no una verdadera voluntad de paz? Esa pregunta en el contexto de estos actos criminales que ha cometido este grupo al margen de la ley en los últimos días. Vamos a leer esa opinión de Freddy Cano. Él dice lo siguiente: ningún grupo terrorista tiene intenciones de paz, solo buscan beneficios. Erika de la Hoz dice lo siguiente: tienen la misma voluntad de paz que tienen las FARC. Le damos uno más, el de Juan Antonio. Él dice: el ELN no tiene voluntad de paz, quiere y puede hacer daño, será una mesa más compleja que con las FARC. Cuando regresemos de comerciales le plantearemos esta pregunta al representante de la Cámara, Alirio Uribe, que hoy está con nosotros, invitado aquí en el programa de la noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche.